Todo parecía normal. Hasta que su hija ya no despertó. El caso real de Kelly Stapleton. El 3 de septiembre de 2013, un vehículo fue encontrado en una zona boscosa cerca de Benzie County, Michigan. Estaba estacionado de forma extraña, oculto entre árboles, como si alguien hubiera querido que no lo encontraran. Adentro, 2 personas inconscientes, una mujer adulta y una adolescente. Ambas presentaban signos de intoxicación por monóxido de carbono. Todo indicaba que habían encendido un brasero portátil dentro de la camioneta. No había nota, ni explicación evidente, solo silencio. Y una escena que congeló a toda una comunidad. Cuando se conocieron sus nombres, el impacto fue aún mayor. Se trataba de Kelly Stapleton y su hija de 14 años, Izzy. Una madre querida por muchos. Una hija con autismo severo. Nadie entendía cómo habían llegado a ese punto. Pero la historia detrás era mucho más compleja que lo que mostraban los titulares. Durante años, Kelly había documentado públicamente su lucha por criar a Izzy, por conseguirle ayuda, por sobrevivir en medio de episodios agresivos y un sistema que, según ella, no ofrecía respuestas. Lo que parecía una madre devota terminó en un intento de tragedia doble. Este es el caso real. Una historia que expone los límites del agotamiento, los vacíos del sistema de salud mental, y una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Kelly Stapleton vivía con su familia en Michigan. Era madre de 3 hijos, voluntaria en la comunidad, y tenía un blog donde compartía su día a día como madre de una niña con necesidades especiales. Desde afuera, su vida parecía estable. Pero puertas adentro, la realidad era mucho más dura. Su hija, Izzy, fue diagnosticada con un trastorno del espectro autista desde pequeña. A medida que crecía, su comportamiento se volvía más desafiante. Sufría episodios de agresividad física severa, tanto hacia sí misma como hacia los demás. Kelly comenzó a documentar estos episodios en su blog personal, titulado The Status Quo, un juego de palabras entre status quo y su situación caótica. En sus escritos, Kelly relataba con franqueza las dificultades de vivir con una hija que, en momentos de crisis, podía golpear, gritar y descontrolarse por completo. También hablaba de su amor incondicional por ella, de su esperanza en tratamientos y de su lucha constante por encontrar una escuela o institución que pudiera ayudar. Sin embargo, cuanto más pedía ayuda, más sola parecía estar. Desde el momento en que Izzy fue diagnosticada con un trastorno del espectro autista, Kelly y su familia comenzaron un largo camino en busca de comprensión y apoyo. Pero ese camino, lejos de ser acompañado por instituciones o redes comunitarias, se convirtió en una cuesta arriba empinada y solitaria. Kelly no se quedó de brazos cruzados. Buscó terapias ocupacionales, programas conductuales, tratamientos alternativos. Asistió a congresos, se reunió con especialistas, recorrió escuelas en busca de un espacio inclusivo. Pero una y otra vez se encontraba con respuestas limitadas, presupuestos reducidos, personal no capacitado y burocracia interminable. El blog que Kelly escribía, The Status Quo, comenzó a transformarse en una especie de grito virtual. Ahí volcaba no solo sus frustraciones, sino también momentos de ternura, esperanzas fugaces, avances pequeños. Pero esos destellos positivos contrastaban con una realidad cada vez más angustiante. Izzy tenía episodios violentos difíciles de contener. En ocasiones golpeaba a su madre, rompía objetos, o entraba en estados de crisis que podían durar horas. Kelly relataba situaciones cotidianas que para muchos son normales, pero que en su casa representaban verdaderos campos de batalla. La hora de la comida, la escuela, una simple visita al médico. Cada paso requería una estrategia. Cada día, una resistencia emocional sobrehumana. Después de insistir durante meses, logró que Izzy fuera aceptada en una clínica especializada ubicada lejos de su hogar. Allí, por primera vez, recibió atención terapéutica intensiva. Los resultados no tardaron en notarse.
Izzy comenzó a desarrollar herramientas para comunicarse mejor, a disminuir sus niveles de agresividad y a establecer una rutina más estable. Para Kelly, eso fue una luz al final del túnel. En el blog, escribió con esperanza. Pensó que tal vez la pesadilla estaba cediendo, pero esa luz duró poco. Cuando terminó el programa en la clínica, las autoridades escolares decidieron que Izzy debía regresar a casa. Kelly, desesperada, rogó que se habilitaran recursos para seguir con el tratamiento, asistencia en casa, personal especializado, planes de seguimiento. Pero el distrito escolar se negó, y con eso, todo comenzó a desmoronarse de nuevo. Las entradas del blog se volvieron más sombrías. Kelly describía noches sin dormir, episodios donde su hija volvía a golpearla, momentos en que tuvo que encerrar a sus otros hijos en un cuarto para protegerlos. Comenzó a hablar del miedo, no al futuro, sino al presente. Decía sentirse invisible, como si gritara en un cuarto vacío, como si su familia estuviera cayendo al vacío sin que nadie extendiera una mano. Y así, poco a poco, su desesperación dejó de ser un relato, para convertirse en una señal de alarma que, lamentablemente, nadie escuchó a tiempo. El 3 de septiembre de 2013, amaneció como cualquier otro día para quienes rodeaban a la familia Stapleton. Pero para Kelly, era el día que lo cambiaría todo. Esa mañana, retiró a Izzy de una sesión de terapia como de costumbre. Nadie sospechó que, en el asiento trasero de su camioneta, no había solo una hija, sino una decisión tomada con dolor acumulado durante años. En lugar de regresar a casa, condujo por kilómetros hasta adentrarse en una zona boscosa cerca de Benzie County. Llevaba en el vehículo un pequeño brasero portátil, comprado días antes. Lo encendió. Cerró las ventanas y se quedó allí, sentada junto a su hija, mientras el gas comenzaba a llenar lentamente el interior. No había carta de despedida, no había grabaciones ni confesiones directas, solo un silencio espeso y una escena que nadie pudo anticipar. Horas después, un transeúnte notó el auto mal estacionado, casi oculto entre árboles. La curiosidad, o quizás el instinto, lo llevó a acercarse. Al ver los cuerpos inmóviles dentro del vehículo, llamó a emergencias de inmediato. Cuando los equipos de rescate llegaron, se encontraron con una imagen escalofriante. Madre e hija inconscientes, sin signos evidentes de violencia, pero en estado crítico por intoxicación. Rápidamente fueron trasladadas a un hospital local, donde permanecieron varios días bajo cuidados intensivos. Al principio, los médicos pensaron que podría tratarse de un accidente doméstico, pero al revisar el historial de búsqueda en la computadora de Kelly, surgieron indicios inquietantes. Había investigado métodos para quitarse la vida sin dolor. También había redactado textos personales que dejaban entrever un colapso emocional profundo. No fue un accidente. Fue un acto planificado, meticuloso y devastador. La comunidad, al enterarse de lo sucedido, no podía entender. ¿Cómo era posible? Kelly había sido una figura conocida, querida, visible. ¿En qué momento cruzó esa línea invisible donde la desesperación se vuelve irreversible? Para muchos, era simplemente impensable. Pero para Kelly, era el final de una batalla que había estado librando sola, durante demasiado tiempo. Cuando Kelly Stapleton despertó en el hospital, esposada a la cama, no protestó. Tampoco pidió explicaciones. Escuchó la acusación, intento de asesinato, y asintió. Como si ya supiera que todo lo que vendría era inevitable. La opinión pública se dividió de inmediato. Algunos la veían como una criminal, una madre que atentó contra la vida de su propia hija. Otros, como una víctima de un sistema que no supo, o no quiso, ayudarla. Las entrevistas con vecinos y conocidos sumaron más complejidad al caso. Todos coincidían en que Kelly era una mujer dedicada, luchadora, involucrada con la comunidad.
Su blog había sido fuente de inspiración para otros padres en situaciones similares. Nadie esperaba que pudiera llegar a un punto tan extremo. Pero sus publicaciones más recientes pintaban un panorama diferente. Una mujer agotada, sin apoyo, lidiando con episodios de agresión constantes. Un alma empujada lentamente hacia el abismo, sin que nadie lo notara. El juicio fue largo. Se ordenaron peritajes psicológicos, entrevistas con especialistas, revisión de todo el historial clínico de Izzy y de la familia. Se discutió no solo la acción, sino también las omisiones del Estado, del sistema escolar, del entorno. Finalmente, Kelly aceptó un acuerdo judicial. Se declaró culpable de intento de asesinato. La sentencia: entre 10 y 22 años de prisión. Muchos criticaron la decisión, otros la vieron como justa. Pero más allá del veredicto, el caso dejó en evidencia algo mucho más profundo: las consecuencias devastadoras del agotamiento emocional cuando no se escucha a tiempo. Kelly Stapleton no huyó, no se justificó, solo pidió, con la voz quebrada, que su hija tuviera una oportunidad de seguir adelante, sin miedo. Y esa súplica silenciosa, más que su acción, fue lo que dejó una huella difícil de borrar. Izzy Stapleton tenía solo 14 años cuando ocurrió aquel episodio en el bosque. Su diagnóstico de autismo severo, combinado con los desafíos conductuales que presentaba, la había convertido, sin quererlo, en el centro de una batalla constante por comprensión, asistencia y dignidad. Contra todo pronóstico, Izzy sobrevivió. Su recuperación fue lenta pero progresiva. Permaneció internada durante semanas, monitoreada de cerca por equipos médicos y psicológicos. Su familia, particularmente su padre, asumió el rol principal en su cuidado, esta vez lejos del ojo público. Se evitó, con cuidado, exponerla nuevamente a los medios. Hoy, Izzy vive en un entorno protegido, con acompañamiento terapéutico especializado y un equipo interdisciplinario que trabaja en su desarrollo. Su historia no ha sido contada en entrevistas ni documentales, y eso, en parte, fue una decisión familiar: protegerla. No convertirla en un símbolo ni en un personaje trágico. Solo permitirle ser una adolescente, dentro de sus posibilidades. La vida de Kelly, en cambio, tomó un rumbo totalmente diferente. Cumplió su condena en una prisión estatal del norte de Michigan, donde participó en programas de salud mental, talleres para personas en crisis y actividades terapéuticas. Se mantuvo alejada de los medios. No dio entrevistas extensas. Solo emitió algunos comunicados a través de terceros, donde expresó arrepentimiento y un pedido: que la historia de su hija no quedara ligada para siempre a sus errores. El contraste entre ambas fue inevitable. Por un lado, una joven que necesitó ayuda desde siempre, y que ahora, por fin, la recibía. Por otro, una madre que dio todo durante años, hasta que se quebró. Una línea invisible entre amor y agotamiento, entre entrega y desesperación. Pero también, una sociedad que miró hacia otro lado mientras la situación se deterioraba. El caso de Kelly Stapleton expuso algo que rara vez se menciona en los medios: el peso emocional que puede recaer sobre los cuidadores de personas con condiciones severas. No solo las dificultades médicas o económicas, sino el aislamiento, la culpa, el miedo constante a equivocarse, a no ser suficiente, a fallarles a quienes más amamos. Muchos padres de hijos con discapacidades encontraron en esta historia un espejo doloroso. No para justificar lo ocurrido, sino para entender que la línea que separa la resistencia del colapso a veces es más fina de lo que creemos. El caso de Kelly Stapleton no es blanco o negro. No se trata de justificar una acción trágica, pero sí de comprender qué sucede cuando una familia vive al límite durante años, sin recursos, sin respiro, sin soluciones. Muchos padres de niños con trastornos severos se vieron reflejados en ella, en su cansancio, en sus pedidos de ayuda.
en esa sensación de estar atrapados entre el amor y el miedo. El caso expuso las fallas del sistema de salud mental, especialmente para adolescentes con necesidades complejas. También evidenció lo poco que se habla del agotamiento emocional en los cuidadores, y mostró que a veces el silencio es el grito más fuerte de todos. Kelly Stapleton no fue una figura fácil de encasillar. Para algunos, una madre amorosa que colapsó tras años de lucha silenciosa. Para otros, una mujer que cruzó una línea que jamás debió cruzarse. Pero más allá de los juicios, su historia expuso algo profundamente humano: el límite de la resistencia. Durante años, Kelly documentó con franqueza su vida diaria. Sus escritos mostraban a una mujer que amaba a su hija, que buscaba soluciones, que nunca se rindió, hasta que ya no pudo más. Y esa parte, por más incómoda que sea, debe ser escuchada. Porque lo que sucedió aquel día en el bosque de Michigan no fue el resultado de maldad repentina, sino el desenlace de una cadena de omisiones, vacíos y silencios. Kelly no se convirtió en el caso Stapleton de la noche a la mañana. Fue el producto de años sin respuestas, de llamados que no fueron atendidos, de puertas que se cerraron una tras otra, de un sistema que, muchas veces, exige a las familias una fortaleza sobrehumana, pero no ofrece redes reales de contención. Y en el centro de todo, una adolescente, Izzy. Una chica que no pidió esta historia, que no eligió ser parte de ningún titular, pero que, gracias a una segunda oportunidad, sigue adelante. Su existencia es hoy un símbolo de resistencia, de posibilidad, de la importancia de mirar con atención a quienes más necesitan apoyo. La historia de esta familia no debería repetirse, porque ninguna madre debería sentirse sola ante una situación que la supera. Ninguna hija debería depender únicamente del amor agotado de un familiar para recibir la ayuda que merece. Y ninguna comunidad debería permitir que el cansancio se convierta en tragedia. Al final, este caso no es solo sobre Kelly, ni sobre Izzy. Es sobre todos, sobre cómo respondemos, o fallamos en responder, cuando alguien pide ayuda. Y sobre cómo a veces, las tragedias más dolorosas nacen en los lugares donde más debería haber cuidado. Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete para más casos reales. Y recordá, a veces, el mayor peligro no viene del odio, sino del amor llevado al extremo.